canasta familiar, 100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Radio Rebelión, este 30 de abril del 2024. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, estamos con el logo de la convocatoria para la movilización de mañana en Cochabamba, ¿no? Por el 1 de mayo y apoyando a la lucha del pueblo palestino. Bien, buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bien, el día de hoy estaremos con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores, como es costumbre, y estaremos hablando centralmente sobre el 1 de mayo, que es el día de mañana, Día Internacional de Lucha de los Trabajadores, Día Internacional de los y las Trabajadoras, y bueno, y el día de mañana en general a nivel mundial, bueno, hay una ola de movilizaciones igual en apoyo a Palestina, además de las movilizaciones en general que se realizan cada 1 de mayo, ¿no? Bueno, luchando por las respectivas reivindicaciones de los trabajadores a nivel internacional, ¿no? En este caso, bueno, uno de los centros es Palestina, y bueno, y cada país también está con su propia situación. En Argentina están contra todos los ajustes brutales que está realizando el gobierno de Milei, y bueno, y en cada país con sus respectivas particularidades. Hablaremos un poco de la situación de Bolivia justamente de cara a este 1 de mayo en relación, bueno, a este aumento salarial que hay del gobierno, la informalidad laboral, el tema de las pensiones, y también estaremos hablando de la situación de la mujer trabajadora en el país, para lo cual tenemos una invitada especial. Después, pasando a otro tema, hablaremos de la situación de la minería en Bolivia y una visión histórica, básicamente la historia del saqueo eh, en el país alrededor de la minería, ¿no? A propósito de este tema del litio que está generando tantas pugnas y, bueno, incluso suicidios, toda esta situación tan complicada alrededor de lo que es la administración del litio, lo que hizo el gobierno de Evo Morales, lo que hace el gobierno de Arce hoy en día y las pugnas que hay alrededor de esto. Y finalmente, bueno, tenemos el tema de la lucha del magisterio urbano. Bueno, que este tema lo iremos transmitiendo directamente por las redes sociales. Es una entrevista que se hizo, dado que no se pudo conectar en este horario, compañero Jorge La Rocha. Entonces transmitiremos la entrevista que se hizo alrededor de esto y bueno, el balance en general de lo que fue la lucha del magisterio, la lucha que se desarrolló en contra de la jubilación obligatoria, además de otras reivindicaciones, ¿no? Y que es un tema que también estará muy sentido el día de mañana en las movilizaciones, en las marchas del 1 de mayo. Bueno, como verán, es un programa, bueno, especial, centralmente dedicado al 1 de mayo, con algunos temas más. Y bueno, de esta forma comenzamos esta edición del 30 de abril del 2024 de Radio Rebelión. Entonces, vámonos a la situación internacional. Entonces, Miguel, por favor, coméntanos la situación del 1 de mayo a nivel internacional. Bueno, el hecho dominante de este 1 de mayo, el hecho de la lucha de clases, es lo de Gaza, el genocidio en Gaza y la resistencia heroica del pueblo palestino. No porque no haya otros hechos de lucha social en todo el mundo, pero esto hoy ha logrado, eh, siendo un genocidio con ya 40.000 palestinos asesinados en Gaza por Israel en 200 días de ocupación, es decir, invasión, pero se ha logrado
solidaridad mundial con pocos precedentes históricos, es decir, una unidad mundial de los pueblos, trabajadores, oprimidos, juventudes, en torno a la solidaridad con el pueblo palestino. Esto es muy emocionante porque ver, por ejemplo, ahora en los últimos días los videos de Estados Unidos, donde salieron centenares de miles de estudiantes en todas las universidades norteamericanas, salieron a manifestar por Gaza, pero además exigiéndole, obviamente, a su gobierno, al gobierno norteamericano imperialista, que dejara de enviar ayuda militar a Israel. Y no solo eso, también había exigencias concretas en el caso de las universidades, que muchas tienen nexos de subordinación a empresas sionistas. Esta movilización fue tan enorme y se dio la orden, digamos, del gobierno, pero de cada universidad fue reprimirla, de evitarla. Llegó a haber hasta, creo que hay en este momento 1000 detenidos en todo el país, 1000 estudiantes detenidos. No por hacer ningún hecho de violencia, sino por manifestar, por hacer campings en las puertas de las universidades, cuando lo sacaron, en algunos casos, en otros casos adentro de las universidades. Hay universidades que suspendieron las clases, la Universidad de Columbia, por ejemplo, suspendieron las clases para justamente evitar la presencia de estudiantes, y los estudiantes entonces hicieron un gigantesco camping, se quedaron permanentemente en la universidad. De esto hay pocos antecedentes históricos. El antecedente más parecido a esto es Vietnam, la guerra de Vietnam. Desde el año 68, que hubo, 1968, que hubo gigantescas movilizaciones, y dentro de estas las movilizaciones estudiantiles. También hacían camping en universidades, ocupaban universidades, exigiendo que Estados Unidos retirara sus tropas de Vietnam. Bueno, es muy importante esto porque además es un tema, como decía, mundial, se está dando en todos lados. Ahora están saliendo universidades de Gran Bretaña, universidades alemanas, universidades de Australia, los estudiantes. Este es el último hecho así descollante, importante, de esta gran movilización mundial que empezó hace ya meses, cuando comenzó la invasión sionista israelí a Gaza, pero que se sigue extendiendo, pese a la represión, pese a las calumnias, pese a todos los inventos que se hicieron, desde que Hamas es terrorista, los palestinos son terroristas, bueno, etcétera. Hace una semana fue un poquito más el ataque de Israel a Irán para intentar distraer la atención de su genocidio en Gaza, tratando Israel siempre de decir, bueno, nosotros somos víctimas, somos atacados, pero esto es cada vez menos creíble. Y hay que destacar que incluso las comunidades judías en todo el mundo están divididas, y hay grandes cantidades de judíos que han manifestado ya desde hace meses en solidaridad con los palestinos. Hay marchas de judíos ortodoxos, incluso en Israel hubo,
con banderas palestinas. Esto es muy importante, porque esto está, como decía, está volviendo, está generando una unidad mundial de los pueblos oprimidos, de los pueblos trabajadores, de la juventud, contra el imperialismo. Hoy Gaza, en este momento Palestina, es, por la situación, la vanguardia mundial de lucha contra el imperialismo. Entonces esto tiene una importancia histórica, más allá de cómo se desarrolle, porque todavía no se sabe. Por supuesto, la lucha palestina es histórica, lleva 80 años, 76 años desde que se funda Israel, pero en realidad viene de antes, casi un siglo. Pero desde que se funda Israel es mucho más aguda, porque los palestinos empezaron a ser desalojados de sus tierras. Pero nunca existió esta solidaridad tan amplia, tan generalizada, esta identificación con el pueblo palestino de pueblos totalmente distintos, con otras tradiciones, que no tienen nada que ver con los palestinos, pero que se sienten identificados con este pueblo oprimido. Esto es muy importante, porque el 1 de mayo, históricamente, fue justamente el Día del Internacionalismo Proletario, hace un siglo y medio, por la masacre que se cometió en Estados Unidos contra obreros huelguistas. Y bueno, también fue una fecha mundial, en este caso en solidaridad y recordando a esos obreros. Y después se convirtió en la fecha mundial que es hoy, que en muchos países trató de reducirse a, bueno, es una fiesta, es una conmemoración, como si fuera algo. No, 1 de mayo es un día de lucha, siempre lo fue. Y mucho más en esta etapa de crisis mortal del capitalismo, donde el 1 de mayo es un día de lucha mundial contra un sistema cada vez más en crisis y cada vez además más represor, más genocida, que está haciendo en este momento lo de Gaza. Y esto no es algo que afecte solamente a Gaza, porque por supuesto la primera solidaridad con Gaza. Esto puede ser un método que después se utilice con otros pueblos, con otras naciones, como se utilizó otras veces el imperialismo. Por eso, derrotar esta intervención en Gaza es fundamental. Palestina, como digo, viene luchando hace muchos años, hace un siglo y hace 76 años contra el Estado de Israel. Su lucha histórica es por una Palestina única, laica, democrática y no racista, así lo decían las organizaciones palestinas hace años. Hoy hay más diversidad de propuestas, pero básicamente todos los palestinos luchan por restaurar el antiguo pueblo palestino, que era donde estaba el actual Estado de Israel, que fue un invento con migrantes de otros lados. Entonces esta lucha, por supuesto, sigue abierta. Ahora, la lucha más inmediata es por terminar con el genocidio, la intervención y genocidio en Gaza, y también en Cisjordania, donde también están reprimiendo, que es otro de los pueblos, otro de los lugares donde están agrupados palestinos. Por eso para nosotros y para muchos pueblos, el 1 de mayo significa en primer lugar la solidaridad con el pueblo palestino. Por supuesto, después están las movilidades, después veremos el caso específico de Bolivia. También hay grandes movilizaciones, por ejemplo en Argentina va a haber una gran movilización mañana contra el plan ultrarreaccionario antiobrero que está destruyendo las leyes laborales de Milei, que además justamente es uno de los gobernantes más abiertamente pro-sionista, pro-palestino,
perdón, prosionista que apoyó, está apoyando el crimen de palestinos, apoyando el crimen de Gaza. Eso es Milei, eh, y claro, con un plan reaccionario dentro de Argentina, que es resistido hoy masivamente por los trabajadores. Bueno, entonces, este 1 de mayo es muy importante. Después hablaremos del 1 de mayo en Bolivia, eh, de sus consecuencias, de la necesidad de los trabajadores. Y como decía, es por primera vez en mucho tiempo de verdad una lucha internacional, donde mucha gente, millones, se sienten identificados en todo el mundo con una lucha de solidaridad con Gaza. Muy bien, Miguel, ¿no? Y bueno, como tú dices, uno de los centros, bueno, el centro internacional, este 1 de mayo va a ser la situación de Palestina, ¿no? La solidaridad con los estudiantes brutalmente reprimidos por apoyar a Palestina en Estados Unidos. En Europa también se está replicando esto, como tú decías. Y en general, mañana también veremos llamamiento de distintos sindicatos a una jornada de lucha también contra el genocidio, ¿no? Esto es muy importante. Y bueno, también en este 1 de mayo, algo que está bastante cerca, nuestra solidaridad con el pueblo de Argentina, que está luchando contra un gobierno, bueno, ultra reaccionario que quiere básicamente matar de hambre al pueblo con tal de garantizar las ganancias de los grandes empresarios. Y bueno, frente a eso se está enfrentando el pueblo trabajador argentino. Y bueno, de igual forma, toda la solidaridad con las distintas luchas, los compañeros hermanos de Perú también que se movilizan en contra de ese gobierno dictatorial de Dina Boluarte que se impuso. Y bueno, y en general las distintas luchas que hay a nivel internacional, ¿no? En el caso ya de Bolivia, este 1 de mayo, como ya lo hizo tradición el gobierno, se habla del tema salarial. Y bueno, el gobierno aprobó junto con la Central Obrera Boliviana un aumento de, bueno, con el mínimo que va a llegar a los 1.500 bolivianos y 3% al haber básico de, bueno, de todos los demás salarios, ¿no? Entonces, bueno, son los aumentos mínimos que habitualmente hace cada año el gobierno. Y acá es importante recordar algunos aspectos, ¿no? En el marco de la situación que se vive en el país. Eh, bueno, estamos con todo el problema económico, el tema de la escasez de dólares, que en general está haciendo que se encarezcan todos los productos importados, conociendo la realidad del país, donde la mayoría de los productos son importados, donde hay muy poca producción y el centro de la producción que tenemos en el país es para la exportación. Entonces, bueno, hay algunos espacios industriales, pero reducidos en el país. Entonces hay una tendencia al incremento de precios en general, ¿no? Y que eso está llevando a una situación de inflación, ¿no? Que está haciendo que reduzcan más los salarios en el país. Y bueno, y en ese marco, este acuerdo que hizo por arriba la Central Obrera Boliviana con el gobierno, no soluciona estos problemas, ¿no? Y es importante recordar que antes de que la dirigencia de la COP se someta totalmente al gobierno y se ponga de rodillas frente al gobierno de turno, no olvidemos que Huarache estuvo tanto con Evo Morales como con Áñez en su momento, siendo prorrogado por el gobierno de Áñez, y después nuevamente con el gobierno de Arce, nuevamente siendo prorrogado, ¿no? Por eso está hasta el día de hoy como dirigente de la Central Obrera Boliviana, una Central Obrera Boliviana justamente que es prorrogada por el gobierno y no así por las bases ni por congresos de los trabajadores, ¿no? Pues bueno, recordando cómo era la Central Obrera Boliviana antes de esta vergonzosa dirigencia totalmente vendida y sometida al gobierno, se calculaba cuánto era la canasta familiar, ¿no? Cuánto era lo que necesitaba una familia boliviana de trabajadores para vivir, ¿no? Para sobrevivir cada mes, para poder garantizar las mínimas condiciones de vida, ¿no? Y bueno, recordando este tema, las últimas veces que la Central Obrera hizo este cálculo, la canasta familiar estaba alrededor de los 9.000 bolivianos, ¿no?
algo que coincide un poco con algunos índices internacionales para calcular lo que es la pobreza, la extrema pobreza. Es un número bastante similar que se maneja, bueno, incrementando incluso estos últimos años por parte de organismos internacionales como la OCDE, ¿no? Para señalar en su marco cuánto es el nivel de pobreza, ¿no? Pues bueno, nuestro salario mínimo vital actual, el salario mínimo nacional, está en 2.500, muy por debajo de lo que hace más de 10 años la Central Obrera calculaba que era la canasta familiar, ¿no? Y esto se da en un marco de mucha informalidad en el país, en el marco de que incluso estos 2.500 bolivianos en muchos casos se ve como algo irreal, ¿no? Algo que no se consigue, algo que en realidad es solo para los sectores formales de la economía, no basta, pero la mayoría de los trabajadores del país están por fuera de eso, ¿no? Con una situación donde se generaliza la informalidad laboral, el tema de desde el mismo gobierno, desde las mismas gobernaciones y alcaldías, es decir, desde el mismo estado, se generalizan distintos mecanismos para no cumplir con este tipo de contratos, con este tipo de, bueno, con todo lo que está establecido en la Ley General del Trabajo y con las conquistas de los trabajadores en Bolivia que tardaron, bueno, décadas y siglos, incluso en el caso de algunas, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos el tema de esos contratos que después no se renuevan y no terminan en una contratación definitiva en muchos trabajos, incluso en temas estatales. El tema de las consultorías para todo y para nada, que básicamente convierten a los trabajadores precarizados en una suerte de empresarios, ¿no? Porque los consultores incluso se contrata hasta para barrer el piso, para distintas actividades normales, habituales, tienen que facturar como si fueran empresas, con lo cual no reciben vacaciones, no reciben aguinaldo, no reciben incluso el seguro, no reciben una serie de prestaciones de seguridad social, eh, reciben indemnización, etcétera. Y justamente son mecanismos que se empiezan a imponer como formas de precarización laboral a nivel general en el país, ¿no? Esto además sumado a una tendencia general de desempleo masivo en el país que lleva a que haya muchos sectores, bueno, lo que conocemos como los cuentapropistas, que es una situación totalmente generalizada en el país, ¿no? Donde a falta de empleos formales, los trabajadores ven alguna u otra forma por su propia cuenta para sobrevivir, ¿no? Así tenemos ejércitos de choferes, ejércitos de comerciantes, eh, que justamente no gozan de los beneficios de la ley por el trabajo que realizan, ¿no? En una situación general de precarización laboral de un país donde realmente el grueso de la economía es informal, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación donde este incremento que hace el gobierno solo llega a un sector pequeño de los trabajadores, al sector formalizado de los trabajadores, siendo insuficiente, pero además que no llega y no repercute en la gran masa de trabajadores que están de una u otra forma precarizados en la informalidad, en distintas formas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación en la que se llega este 1 de mayo, esa es la denuncia que se tiene que hacer por la necesidad de establecer bueno, realmente trabajos dignos que garanticen una correcta subsistencia de los trabajadores del país, ¿no? Y además de esto, nos encontramos en medio de una ofensiva del gobierno que si bien, bueno, está pasando a mesas de diálogo, como es este tema de la jubilación forzada, es una amenaza que está presente frente a todos los trabajadores, ¿no? Que están queriendo modificar aún más la ley de pensiones para que se obligue a jubilarse a todos los trabajadores que llegan a los 65 años, ¿no? Entonces, una ley de pensiones que, bueno, ya tiene totalmente un carácter neoliberal, con la única particularidad de que quien administra, a diferencia de otros países con políticas neoliberales similares, las pensiones son una empresa estatal en lugar de que sean empresas privadas, ¿no? En vez de las AFPs hay una gestora estatal. Todo lo demás sigue siendo el mismo modelo neoliberal de aporte individual, con mínima carga para la patronal, con mínima carga estatal, y básicamente que cada quien se ahorre y con eso se jubila, ¿no? Esto no alcanza para una jubilación digna, esto no alcanza para las jubilaciones que conquistaron los trabajadores en el pasado con el 100% de su salario.
Y justamente esa es la razón por la que la gente no quiere jubilarse, ¿no? Y en ese marco el gobierno está apuntando a obligar a jubilar a los trabajadores, ¿no? Que apenas llegan a los 65 años, obligarlos, ¿no? Esa es la lucha que se estuvo dando. Bueno, se hablará un poco más en el punto del magisterio urbano al respecto de esta lucha, pero en general eso también es un ataque que el gobierno está imponiendo contra los trabajadores este 1 de mayo, ¿no? Ese es el marco en que el gobierno recibe y entrega una situación de precarización y ataques por parte del gobierno contra los trabajadores este 1 de mayo, ¿no? Esa es la situación que tenemos que tomar en cuenta y frente a la cual es necesario que los trabajadores retomemos las banderas de la lucha, recuperemos nuestras organizaciones. Es hora de echar eh, a una burocracia tan servil a cada gobierno de turno, una burocracia tan ajena a los intereses de los trabajadores como es la actual dirigencia de la COP, encabezada por Guarachi. Es necesario expulsarlos de la Central Obrera Boliviana, recuperar este organismo tan importante para la clase obrera boliviana, recuperarlo para que realmente sea un punto de defensa y de lucha por las reivindicaciones del pueblo trabajador. Entonces es muy importante y justamente con una política de, no como actualmente lo hacen los dirigentes, donde prácticamente impiden incluso la creación de nuevos sindicatos, pelean para que no ingresen nuevos sectores al sindicalismo, ¿no? Persiguiendo incluso a quienes intentan hacer esto y justamente transformar todo esto para masificar la sindicalización en el país a todos los trabajadores precarizados, informales, etcétera, y realmente poner en pie nuevamente una central obrera boliviana que luche y defienda los intereses del pueblo trabajador, que luche contra, bueno, todas estas medidas que impone el gobierno en contra del pueblo trabajador, que nuevamente empiece a luchar por las reivindicaciones históricas como un salario acorde a la canasta familiar y bueno, de esa forma podemos pelear por un 1 de mayo realmente de lucha al servicio del pueblo trabajador, ¿no? Es parte de las luchas, es parte de la situación que tenemos que ir discutiendo, es parte de las discusiones que tenemos que hacer mañana en las distintas movilizaciones que se realizarán en el país. Y bueno, poner claro que lo que está haciendo el gobierno este 1 de mayo no es en nada a favor de los trabajadores, más bien todo lo contrario. Este 1 de mayo el gobierno ataca a los trabajadores con jubilación forzada, con una situación de crisis económica que en últimas está haciendo pagarla al pueblo trabajador, mientras que con los empresarios, como denunciamos en anteriores programas, tiene una mesa de acuerdos donde les da una serie de beneficios en el marco de la crisis, ¿no? Para que ellos no sufran la crisis. Entonces, ¿quién sufre la crisis? El pueblo trabajador. Pues bueno, ese es el 1 de mayo que estamos enfrentando en Bolivia, los trabajadores en general. Y bueno, vamos a pasar a hablar un poco de la situación de la opresión y la explotación de la mujer trabajadora en el país. Y para eso tenemos como invitada a la compañera Wendy. Ahí está Wendy Flores. Bienvenida, compañera. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Miguel, Humberto, gracias por el espacio. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una fecha tan importante como es el 1 de mayo. Recordar brevemente que esta fecha se conmemora porque un 4 de mayo de 1886 se da en Estados Unidos una gran marcha que está básicamente motivada por personas, migrantes europeos que traen ideas de justicia, de mayor equidad, basadas en el socialismo, y hacen una marcha, ¿no? Buscando medidas más justas para los trabajadores, entre las cuales estaba la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, que es de lo que gozamos actualmente, un incremento de salarios, el reconocimiento de las organizaciones sindicales y así como el reconocimiento también de los derechos de la mujer trabajadora. También exigían en esta marcha que se prohíba el trabajo y la explotación infantil. Sin embargo, esta marcha no, como atentaba contra los intereses de los grandes empresarios de la época y sigue atentando contra esos intereses, esta marcha se reprime y son 5 personas que son enjuiciadas que estaban movilizando a las personas y que lamentablemente son condenadas a muerte, ¿no? Son ejecutados, uno se suicida antes de la ejecución, pero son 5 los denominados mártires de Chicago. Entonces, como bien decía Miguel, esta fecha no es una fecha de celebración, como muchas veces el gobierno quiere hacerlo ver, es más bien una fecha de lucha para seguir consiguiendo más derechos o defender nuestros derechos
que continuamente quieren ser arrebatados, ¿no? Porque tenemos que recordar que tristemente para la patronal los derechos del trabajador son un gasto más. Entonces, continuamente están intentando reducirnos los derechos y es en defensa de estos derechos que han sido adquiridos por la lucha y la sangre de nuestros compañeros mártires que tenemos que entender que el 1 de mayo no es una fiesta de celebración, sino es una fiesta de lucha y por nuestros derechos, una lucha continua por nuestros derechos. Sin embargo, en esta ocasión quiero hablar de algo que no está incluido en los cálculos económicos ni en la elaboración de las políticas gubernamentales, y me refiero al denominado trabajo de cuidado, que es en sí un trabajo no pagado y que sobre todo cae y recae sobre las espaldas de las mujeres. Me estoy refiriendo al trabajo del hogar, básicamente, ¿no? Trabajos como los quehaceres de la casa, cocina, cuidado de los niños, lavado de ropa, que básicamente, como lo hemos dicho, recae sobre los hombros de la mujer. Ahora nos ponemos a pensar, ¿no? Este trabajo es prácticamente invisibilizado, está apropiado, invisibilizado por el capitalismo, y esto no es casual. Básicamente, si los trabajadores tuvieran que pagar un sueldo a una persona que haga estas labores, como ya hemos dicho, de cuidado, de cocina, de limpieza, que muchas veces incluso es 24 horas y que es asumido por las trabajadoras del hogar, o sea, las mujeres que trabajan en su hogar o que también son asalariadas y que además tienen que soportar una doble explotación en el trabajo y también una jornada extenuante en el hogar, que muchas veces es de 24 horas, porque sabemos que muchas veces esas labores no esperan. El cuidado de niños es exigente, se enferman, entonces tenemos que ser enfermeras 24 horas. Si se tuviera que pagar por ese trabajo un salario, si se tuviera que monetarizar, los trabajadores no les alcanzaría el salario que perciben, el salario mínimo que perciben. Entonces, al día siguiente ya tendrían que estar en las calles marchando por un aumento de sus salarios para poder cubrir estos gastos, ¿no? Que implican los labores de cuidado. Pero como son las mujeres las que asumen esto, entonces el Estado y la patronal están tranquilos y gozosos de que no sean ellos los que tengan que cubrir, sino que sea la mujer que no cobre por estas labores y así se reproduce este estado de doble explotación hacia la mujer. Ah, Este trabajo de las mujeres, por cierto, no está respaldado por ningún contrato de trabajo y prácticamente, como habíamos dicho, es secuestrado e invisibilizado y además devaluado por el sistema capitalista. Pero sin embargo, este trabajo es muy importante. Hay estudios de la CEPAL que nos indican que esta labor genera un aporte económico. Invisibilizado sí, pero estudios lo demuestran que genera un aporte económico, que tiene una incidencia en el PIB. Eh, Se ha hecho un estudio el 2021, si no me equivoco, en algunos países de Latinoamérica, donde se ha podido ver que esta incidencia va desde el 16% al 22-23% sobre el Producto Interno Bruto. Entonces, esta labor de las mujeres tiene una incidencia en lo económico. Pero sobre todo, bueno, según estos cálculos, según estas investigaciones, el 70% de estas labores recae precisamente sobre las mujeres, ¿no? Ahora, si hablamos de sindicalismo, es también complicado ese asunto, ¿no? Hay muchas mujeres que simplemente, si bien tienen el derecho de participar en sindicatos, en sus empresas, en sus lugares de trabajo, simplemente no lo hacen. Porque imagínense, aparte del trabajo que tienen que hacer en la fábrica, el trabajo que les espera en casa, dedicarse al trabajo sindicalista es bien complicado. Además que tenemos que ser claros, hay machismo de parte de los compañeros muchas veces, ¿no? En las mujeres, hacia las compañeras. Eh, Hemos tenido muchas quejas de compañeras en un sentido anónimo, que lo han hecho de manera anónima, que han ocupado en algunos cargos en las mesas directivas de los sindicatos, pero prácticamente no tenían ni voz ni voto. Simplemente los compañeros las esperaban para que serviera el té o para hacer alguna labor de limpieza. Entonces, de esta manera se las ha ido silenciando. Básicamente, a nivel de los grandes sindicatos de la COP también es igual. Tendríamos que preguntarnos de los ejecutivos de la COP cuántas son mujeres o cuántos son mujeres. A nivel histórico, cuántos han ocupado ese cargo máximo de autoridad de la COP. Básicamente, creo que nunca ha habido una mujer
ejecutiva en la dirección central de la COP. Entonces eso nos da un parámetro de cómo estamos en relación a estos temas de igualdad que también nos afectan, ¿no? En este sentido, es importante visibilizar el trabajo de las mujeres. Yo quisiera invitarles, el día de mañana va a haber una marcha por el 1 de mayo acá en La Paz. Es una marcha que está organizada por varios colectivos, entre ellos la Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiversas de La Paz y el Alto. La marcha va a empezar a las 9 de la mañana, si no me equivoco. A ver, les voy a confirmar un poquito esta información. Bueno, la marcha va a salir básicamente a las 9 de la mañana de la cervecería y bueno, es una convocatoria a la columna de mujeres y diversidades feministas trabajadoras, ¿no? La consigna es por un 1 de mayo feminista, por el reconocimiento del trabajo reproductivo y de cuidado y contra la precarización laboral. Tenemos que recordar, como decía Humberto, que el trabajo del consultor es un trabajo bastante precarizado, ¿no? A veces simplemente no cuentas con contratos y en el caso de las mujeres es peor, no se cuenta con beneficios sociales. La mayoría de los contratos, un muy buen porcentaje de consultores, son mujeres. Entonces estamos hablando de un sector importante que no cuenta con beneficios sociales. En este sentido, también podemos indicar que hay diversas formas de precarización. Sabemos que nuestra economía está dominada por el comercio informal. Podemos ver en las calles a simple ojo que la mayoría de las personas que comercian en las calles o que están en puestos de venta son mujeres que tienen que soportar las inclemencias del tiempo, que tienen que estar ahí con sus guaguas en las calles, soportando, qué sé yo, el clima, soportando un montón de adversidades, porque no es fácil, a pesar de que podrían decir que están acostumbradas, no es fácil vender en las calles. Es un trabajo muy pesado y complicado. Aparte de eso, no se cuenta con feriados. Un día que no sales a vender es un día que no ganas. No se cuenta con seguro médico, no hay vacaciones, no hay ningún tipo de beneficio para estas compañeras. Y aparte tienen que muchas veces estar bajo el yugo de los sindicatos gremiales, ¿no? Que ejercen bastante violencia contra muchas compañeras. Han habido quejas de compañeras que han sentido esta violencia de parte de los jefes de los sindicatos gremiales, ¿no? Que las extorsionan o por su condición de mujer quieren vulnerarlas. Muchas de ellas se han levantado y no se han dejado avasallar. Lamentablemente han sido reprimidas por los mismos vendedores. Entonces, son diferentes condiciones que tenemos que tener en cuenta este 1 de mayo, que tiene que ser combativo y que tiene que incluir esta realidad que viven las mujeres. Es en ese sentido que nuevamente quisiera invitarles a poder pronunciarse, a poder acompañarnos en esta marcha va a llevarse a cabo el día de mañana, 1 de mayo. Va a salir de la puerta de la cervecería y bueno, va a ser interesante porque es la primera marcha que se estaría organizando de esta manera, va a ser una primera experiencia y bueno, más adelante vamos a empezar a sumar más fuerza y nos gustaría también llegar a las empresas, llegar a muchos otros lugares. Sabemos que muchas trabajadoras no pueden marchar el 1 de mayo porque están en sus casas, porque tienen toda la semana trabajando, entonces aprovechan un feriado para estar en la casa, para seguir con los cuidados, con las labores de cuidado. Entonces nos gustaría poder llegar también con información a bueno, a las trabajadoras de las empresas, porque no son solo las que marchan, el 1 de mayo los trabajadores no están solo constituidos por los sindicatos que marchan o que muchas veces son cooptados por el gobierno, ¿no? Sino hay por detrás las bases, están por detrás las mujeres, esas mujeres que tienen que estar todos los días, muchas veces sometidas a una doble explotación. Entonces, nos gustaría también poder llegar y recordar también cuando estemos en alguna marcha, recordar que también marchamos por esas mujeres que tal vez en su momento no están pudiendo llegar o expresarse o hacer llegar su sentir. Pero si tuvieran la oportunidad de conversar con estas mujeres en algún momento, qué sé yo, con la señora que vende pastillas, a la señora que le compran las frutas, verduras en el mercado, incluso en el TRUF y preguntar cómo viven el día a día
esta precarización laboral que tienen, el trabajo en el hogar, el trabajo en las fábricas, tal vez podríamos entrar un poquito más en conciencia y darnos cuenta de la labor importante que tienen las mujeres, ¿no? Eso básicamente era lo que queríamos expresar y bueno, eh, queremos seguir luchando junto a nuestros compañeros por un 1 de mayo combativo, pero también queremos que se realce y que se tome en cuenta la labor de la mujer dentro de todo este espacio. Muchas gracias, Wendy. De igual forma está la invitación en Cochabamba, ¿no, Miguel? Sí, claro, quería mencionar eso y es muy importante lo que dice Wendy, porque efectivamente tanto la COP como muchas de las CODES están marchando prácticamente de apoyo al gobierno. Es decir, y bueno, en el caso de Cochabamba hay una marcha de la CODE, se dice incluso que va a venir el presidente, pero bueno, hay organizaciones convocando a marcha de protesta, concretamente, bueno, el Partido de Trabajadores está convocando a marcha, y también la organización de Coordinadora por Solidaridad con Palestina. Son dos organizaciones que están convocando a marcha mañana a partir de las 8 en Plaza de las Banderas en Cochabamba. Bueno, y esta convocatoria de las compañeras acá en La Paz, ¿no? Donde también habrá la movilización tradicional, ¿no? Bueno, Y bueno, nosotros también estaremos, el Partido de los Trabajadores en La Paz, en la movilización junto con los distintos sindicatos y con el magisterio urbano y nos encontraremos también con las compañeras, ¿no? Bien, vamos avanzando al siguiente punto. Entonces, bueno, mañana, el 1 de mayo, un día de lucha muy importante, bueno, para denunciar la política del gobierno y en general la situación que vivimos los trabajadores en el país, ¿no? Bien, para el siguiente punto, para hablar de la minería en Bolivia, tenemos la presencia de la compañera María Loma. Bienvenida, compañera. Ahí la tenemos conectada. Eh, Ahí está. Buenas noches, María. Buenas Bienvenida. noches. Buenas Entonces, María, noches. María nos hablará un poco de la minería, la historia de saqueo en el país y la situación actual, ¿verdad? Que sí, muy buenas noches. Te pediría, por favor, ¿me puedes dar en pantalla? Sí, está. Y qué bueno poder hacer en honor al Día del Trabajador y del Trabajo, poder hablar de un tema que está a la orden del día, el tema de la minería, como vemos aquí. Vemos minas tradicionales, vemos mercurio, vemos litio, oro, y lo importante es poder saber cuáles son las políticas mineras y qué impactos económicos, sociales se tienen. Minerales, si preguntamos a la gente cuáles son los minerales, miran a su anillo, a veces de oro, a la bicicleta o al auto. Conocemos, hay minerales, miles de minerales que desde la edad de los metales hasta más de 6.000 años antes de Cristo, cuando ya el hombre dejaba solamente de hacer herramientas de piedra y empezó bueno, a quemar, a utilizar el fuego, y ahí se podía transformar minerales como es el mineral duro de cobre, bronce, hierro, para hacer instrumentos para la agricultura, pero también para las armas que necesitaban. Edad de los metales. Y hoy
Si vemos las rocas y vemos en nuestro alrededor, conocemos todos lo que es el mineral de oro, estaño, plomo, tierras raras, poco hemos escuchado, coltán tampoco, vamos a hablar de esto. La plata sí, como no, históricamente sí. De litio ni qué hablar. Estos días es el tema del país. Uranio, hay que tener mucho cuidado y está nuevamente en el tapete, en discusión. No creo tanto en discusión, sino hay planes para industrializar el uranio tan peligroso, el hierro, y dentro de las rocas se encuentran todos estos minerales que se dividen. Hay metálicos, no metálicos, semimetales, e incluso minerales, claro, para nuestra nutrición. El zinc, por ejemplo, que lo necesitamos, el fósforo. Hay metales industriales, hay piedras hermosas, preciosas, semipreciosas para ornamentar, pero también hay minerales radioactivos como el uranio, hay minerales energéticos como el litio, hay minerales como arcilla que también utilizamos. Pues hay miles de tipos de minerales, lo vemos aquí. Hoy en Bolivia la minería sí es noticia, lo escuchamos en la prensa, escuchamos en los TikToks. Aquí vemos la planta de litio y, bueno, el gerente Montenegro que se quitó la vida, el exgerente que está con detención domiciliaria. Hay varios presos, hay mucho debate en Panamericana, en varias exposiciones. Escuchamos el tema del litio. ¿Es bueno usar el litio? Sí, no. Hay artistas que dicen, sí, pero ya tenemos los mejores proyectos, ya no miraremos lo que hizo Evo Morales, que no lo hizo bien. Hay discusión, hay debate, otros dan la culpa de la política, de la falta de política de litio a Evo Morales, y otros dicen, oye, ¿será necesario realmente explotar el litio? ¿Será necesario? Porque tal vez es mejor mantener el litio ahí, porque utiliza mucha agua, afecta a la producción de quinoa. La minería es noticia, y no solamente el litio, sino también el oro. En los ríos de la Amazonía, en Madiri, vemos estas dragas que vienen no sé cómo pasan la frontera, aunque es ilegal, dragas de 20 metros de altura, para sacar el oro. También la gente, centenares, más de 100.000, 120.000 hombres y mujeres, buscando en los ríos el oro, el famoso oro que aquí escuchamos. Trabajo de niños, 120.000 personas buscando oro en la Amazonía. Ahí está, seleccionando el oro. Oro y oro. Ahí están las pepitas que sacan del agua. Lo tiene que usar mercurio para poder soltar el oro de las rocas. Mercurio, noticia es que está afectando en los ríos, no solamente a los animales, a la gente, con elevadísimos niveles de mercurio en los alimentos, en el cuerpo de la gente. La minería es noticia, sí, señores.
vemos esta situación no solamente en las zonas de Potosí, donde cooperativistas están contaminando vertientes de agua y ríos, pero también en el río Beni, con el uso de mercurio, vemos protestas de mujeres, denuncias, gente que pide garantías porque entran los cooperativistas. La minería sí es noticia. Y claro, tenemos de ministro y de autoridades personal relacionado directamente a la gran industria de la minería. Minería que no solo es noticia en Bolivia, también en el mundo entero, pero especialmente por el tema del oro en América Latina, en la Amazonía. Ahí vemos las zonas afectadas donde se está extrayendo los minerales, sobre todo el oro. No solo Bolivia sufre el tema de la extracción de minerales. Aquí vemos en el mapa minerales que requieren la industria, tanto para el consumo de celulares, pero también para la guerra, para construir aviones, bombas, y lo vemos en Chile, el cobre, vemos en Brasil, el coltán, bueno, en África, no está aquí, pero está Congo, Nigeria. Bueno, en América Latina, nosotros vemos que cada vez más estamos conscientes que este verde significa la cantidad de porcentaje que tenemos en minerales en América Latina, de hierro 15%, en plomo 15%, estaño una cuarta parte, bauxito, etc. Y sobre todo litio, Chile, Argentina y Bolivia. Minerales que están esperando a ser extraídos de forma tradicional, así como todavía se ve en muchas minas en África, también en Bolivia, de forma inhumana, miles y miles de niños que están extrayendo minerales de forma tradicional, pero también cada vez más en una manera de extracción de cielo abierto. Veamos, ¿para qué los minerales? Se necesita cada vez más. Hacia el 2050 se habla de que se requiere para celulares, autos a litio, baterías, supuestamente con una nueva fórmula de transición energética. Se necesita cada vez más litio, tierras raras, que muy poco hemos escuchado aquí en Bolivia. Necesitamos cobre, aluminio, grafito, cobalto, níquel. Son minerales que en su mayoría Bolivia tiene a su disposición. Y no solamente bajo el argumento de poder cambiar esta figura del gas y petróleo y ahora poder contar con la transición energética verde, sino, fíjense, la demanda mundial de minerales como aluminio, cobre, níquel y platino para fines militares va en aumento. Estamos en un mundo que requiere cada vez más este tipo de minerales. ¿Y quiénes se benefician? ¿Y quiénes utilizan electricidad? ¿Quiénes utilizan desechos o están causando los desechos? Utilizan toneladas de explosivos. Hay riesgo de tóxicos. Son las empresas transnacionales con una contaminación perversa del agua, y ahí les vemos. Las principales empresas mineras a nivel mundial en el 2023, ahí está. En Inglaterra,
la empresa BHP. En Brasil, la empresa Vale. En Suiza, Glencore, que también tiene grandes intereses en Bolivia y que poco a poco está transfiriendo. Southern Copper en Estados Unidos, otra vez Inglaterra, Australia, China, México. Ellos son los que tienen ingresos de más de 158.000 millones al año que están ganando las grandes empresas internacionales. No siempre ha sido así. En la precolonia, la minería se utilizaba para fines rituales, pero luego, con la llegada de los españoles, la colonia de 1545 hasta 1900 era la explotación de oro y plata. Cuánta historia, cuánta tristeza. También, ya con la República, la minería de la plata, estos temas tenemos que estudiar uno por uno. Hasta el 52, el siglo del estaño, los varones del estaño y la gran movilización de mineros. En 52, la nacionalización de las minas. Una enorme, un avance de las luchas populares que luego, en 85, con Paz Estenssoro, causando de manera forzada una crisis que llevó a la relocalización con el famoso Decreto Supremo 21060. Y realmente lo arruinó totalmente con el Código Minero de 97 y su ley de 1777, cuando Sánchez Lozada declara otra vez la minería a favor de la empresa privada. Sobre todo, ya no está en el centro del debate la nacionalización. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo fue la política minera desde el 2006 hasta la fecha? Hay muchos estudios, hablan mucho. Me cuesta realmente poder sistematizar todo esto y vemos que en el 2006, con Evo Morales, hubo, sí, promesas de lograr una minería estatal fortalecida, con una producción e industrialización en el sector. El Estado iba a recuperar y controlar a la Comibol. Pero pronto, con la misma constitución política del Estado, peor aún, en el 2014, la ley 535, una ley de minería y metalurgia, apoyado con Álvaro y Evo Morales y los gringos alrededor. Ellos son los actores de una minería que 100% va consolidando el predominio de empresas transnacionales y cooperativas en el sector. Muy bonito habla la ley en el 2014, que el gobierno devuelva a Comibol su rol productivo. ¿Qué vemos en la realidad? Que Comibol solo es una triste oficina, sin poder. Habla del control gubernamental sobre la comercialización de minerales. En la práctica vemos que las empresas privadas, las transnacionales, tienen exclusividad para comercializar. El gobierno dice puede adjudicar concesiones mineras en cualquier lugar del país, pero en la práctica está dando concesiones, sí, en áreas protegidas, en territorios indígenas, en reservas de la biosfera. Esta es la realidad de la ley 535. Habla de los derechos preconstituidos, que los derechos de cualquier persona minera podría acudir porque estaría encima de cualquier otro derecho. Este está vulnerando totalmente a la Constitución Política del Estado. Lo que dice la ley, que las empresas mineras no pagan impuestos por el uso del agua, y lo vemos en la práctica. La realidad es un uso abusivo y depredador del agua, atentados mineros a los derechos a la vida. Ventajas tributarias, obviamente, hay por todo lado. Las empresas en la práctica no pagan casi
nada de impuestos. Se disfrazan de cooperativas para eludir impuestos. Y lo vemos aquí. Fíjense, en el 2022, hace 2 años atrás, los datos, los ingresos totales para la exportación de minerales llegaron a 6.688, sobre todo millones de dólares. Sobre todo era el oro, el zinc y otros minerales. En la práctica, dejando a Bolivia en cuanto al oro, nada más ni nada menos que 63 millones de dólares. Este cuadro hay que imaginarse bien. ¿Cómo es posible que estamos hablando de la política, de las elecciones judiciales, de tantos temas, cuando la pobreza en el país, la crisis, la falta de dólares, tiene que ver con este esquema, una política minera que consolida el predominio de las empresas transnacionales con nuevos actores, actores cooperativistas, que cada vez van creciendo más. Del 2006, ahora las cooperativas, llamadas cooperativas, son casi 60%, y los trabajadores mineros son sobre todo, han crecido en estos años hasta 130.000 personas que están en las cooperativas, las llamadas cooperativas, que no tienen nada que ver con las cooperativas como se concebían anteriormente. Ellos se deben a los patrones, sufren todas las consecuencias, no tienen sueldos, no tienen ninguna seguridad, y las empresas, bien gracias, no se responsabilizan de nada, al igual que la política minera para los privados. Las grandes empresas privadas que están directamente presentes en el país, fíjense hoy, San Bartolomé y estas empresas, San Vicente, San Cristóbal, que están operando en Potosí, Oruro, son explotadas básicamente por empresas que hoy están operando desde Canadá. Qué vergüenza. A veces nos dan con la cooperación migajas, pero esta presencia del capital directo extranjero se ve aquí, y el ejemplo más grande es San Cristóbal, que ha tenido que levantar todo un pueblo para empezar a ser el hoyo más grande de Bolivia y explotar cantidad de minerales. De la misma manera, lo que debería ser un impulso nacional, la política minera estatal es cada vez menor. Banuni tiene sus problemas, Colquiri, Vinto, se está manteniendo a los mineros con grandes sueldos, pero las inversiones no están dirigidas, no hay transparencia, hay demasiados problemas, ni qué hablar de los fallos que Bolivia tiene que pagar hasta más de 253 millones de dólares a una empresa, Glencore, que vimos que es una de las empresas más grandes del mundo, porque habríamos nacionalizado 2 de sus plantas. Y Bolivia acepta. Y Bolivia, por la mala política, estamos pagando 253 millones de dólares hace menos de un año atrás. Minerales de sangre, minerales que hoy se trasladan. Las políticas, no solamente están los minerales en el occidente, en Potosí, en Oruro, sino cada vez más en las zonas cooperativizadas de Madiri, de la Amazonía, donde sobre todo vemos la explotación de oro en campos que, fíjense, cómo en menos de 5 años, en áreas de Madiri, de zonas que no deberían ser explotadas por la minería, ahora son invadidas. Vemos políticas que hace 2 semanas atrás, mira, estos señores simpáticos, geólogos británicos, quieren hacer un convenio sobre tierras raras que se necesita cada vez más. Son minerales que se necesitan justamente para los celulares, para tubos fluorescentes,
para vehículos eléctricos. Esta señora norteamericana, jefa del Comando Sur, que acaba de llegar de Argentina, donde también impone su política de decir los recursos estratégicos hoy son agua, litio y minerales, ya no tanto gas y petróleo. Y bueno, este es el marco general y no discutimos, no hablamos de esto, sino hacemos grandes planes como este plan de 2021 al 25 con el Lucho Arce, que está permitiendo cada vez más favores, préstamos, bancos a favor de las cooperativas mineras, cooperativas que estos días, ayer, anteayer, han buscado imponer nuevos contratos mineros y cuando hay diputadas, senadoras que se oponen, son amenazadas por estos señores de la mafia. Y el tema del litio juega un rol muy importante, sabiendo que teniendo tanta reserva, algo anda mal. Unos dicen que sí, que vamos a producir miles de toneladas, otros dicen no, ni siquiera tenemos la materia prima, tenemos toda esta infraestructura, tenemos avanzado las piletas, la infraestructura, pero en la práctica no se está pudiendo producir ni siquiera el 5%. Lo mismo pasa con el zinc, la minería privada, que está sacando más de 1.400 millones de dólares, las cooperativas 322 y el Estado solamente 34 millones. Esta producción de zinc también tiene un impacto ambiental muy fuerte. Los chinos tienen una tecnología que el gobierno de Bolivia, en vez de realmente promocionar y promover políticas de estudio de estudiantes en esta rama de la minería, de la química, está formando gente de derecho en las facultades que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Hay respuestas alternativas? Sí las hay. Las vemos en países como Perú, donde miles y miles de campesinos indígenas dicen basta a la minería, del saqueo. 5 siglos de saqueo minero, basta. También lo dicen organizaciones como Solón o pronto en el Foro Social Amazónico vamos a hablar 2.500 dirigentes, líderes, campesinos indígenas para decir una Amazonía libre de minería. No se quiere la mega minería. Contamina nuestras tierras, basta de saqueos. ¿Acaso el oro vale más que la vida? Este es mi pequeño aporte que he buscado tanta información y hay información, pero hay mucha necesidad de unirnos en el debate y hacer que este tema se vuelva el tema primordial para Bolivia. Eso nomás quería aportar, mi querido Beto y Miguel. Si me han escuchado, muchas gracias. Muy bueno, María. Información muy completa, realmente muy, muy importante, ¿no? Y bueno, realmente situar la situación en la que está el país, bueno, históricamente, como empezaste diciéndolo, y actualmente, ¿no? Cómo estamos ante esta situación, bueno, de nueva entrega a las transnacionales de una u otra forma, ¿no? Quería recordar lo que vimos en hace algún programa, bueno, hace varios programas atrás, cómo es que algunas instituciones internacionales, era interesante lo que decías, esto de gente de Inglaterra, ¿no? Pero también franceses, etcétera, tienen más conocimiento que nosotros los bolivianos o que las instituciones bolivianas del Estado sobre qué minerales hay en Bolivia, ¿no? Me llamó mucho la atención esto que decías que en Cochabamba, Potosí, etcétera, hay tierras raras y en Bolivia no tenemos esa información, ¿no? Debería ser, bueno, hay instituciones que deberían tener esa información, deberían poder
dar toda esta información, pero en general por los estudios, por la forma de intromisión de, bueno, de los países imperialistas, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera, bueno, ellos hacen las investigaciones en nuestro país a nombre de hacer otras cosas, ayudarnos en alguna otra cosita, pero ellos están investigando qué es lo que hay para tener esa información y para poder, bueno, aprovecharse no, de nuestro país y seguir saqueando, ¿no? Así es, Beto, de verdad, mm, 10 foros no alcanzarían 10 años para analizar lo que históricamente se ha visto. La explotación de minerales en Bolivia ha traído pobreza y eso lo debemos pensar hoy. Les agradezco mucho, me ha servido para entrar como comunicadora en la temática y veo que es necesario seguir aclarando de forma sencilla toda esta temática y para poder tomar decisiones y decir basta al extractivismo salvaje. Muchísimas gracias y sigan adelante. Es un Muchas espacio. gracias, María. Gracias, María. Gracias. Miguel, si querías complementar algo más sobre este tema. No, brevemente, bueno, la señora Carmen, dirigente de Potosí, de un pueblo que de la zona del litio, el otro día dijo que Potosí es donde hay más pobres en Bolivia. Y Potosí justamente fue el lugar donde se produjo desde el comienzo de la colonia La Plata, ¿no? Sí. Es decir, que los minerales, la extracción minera, en términos históricos, siempre beneficiaron a unos pocos y mayoritariamente también al imperialismo ocupante, ¿no? En este caso, bueno, tanto el antiguo imperio español como modernamente otros imperialismos, ¿cierto? Como ahora pasa con... No, y mencionando entonces el otro punto que es lo del litio, la pelea que hay en el mar, ¿no? Y donde se acusan mutuamente de haber sido inútiles en lo que invirtieron en el litio. En primer lugar, hay movimiento, como señalé, de algunas comunidades diciendo que se están consumiendo el agua. Entonces, vale la pena discutir hasta qué punto vale la pena producir litio y cómo, porque hasta ahora el litio no ha dado grandes beneficios a Bolivia, más bien ha dado más gastos que beneficios, aunque se supone que en el futuro, ese futuro se va alejando. Distintos análisis indican que a nivel global el litio está cayendo de precio por motivos de que se está comenzando, por un lado que se produce en muchos países, que antes no, incluyendo Australia, por ejemplo, y por otro lado porque se está empezando a producir baterías con otros minerales más fáciles y más baratos. Bueno, está la discusión si Bolivia perdió la oportunidad de vender litio en el momento, pero lo cierto es que estas grandes inversiones que se hicieron parece que fueron a la nada, se las llevaron a empresas privadas que construyeron, por un lado estas piletas de litio, piscinas de litio, ahora todo hay un nuevo plan con empresas chinas, pero no está nada claro cuánto va a dejar para Bolivia, no se sabe, ni qué cosa quieren sacar los chinos, porque justamente una de las discusiones es si vienen solamente por el litio o están buscando otros minerales que ni se sabe en Bolivia que existen, pero que sí existen,
que les interesaría a ellos sacarlos. En fin, todo el litio se asemeja mucho al saqueo histórico de los minerales en Bolivia. Y el gobierno lo presenta como si fuera la gran solución para el país. Se está acabando lo dijo el otro día Arce, y ahora se está discutiendo eso. No hay plata, se nos está acabando el gas. Y el Arce se quejaba de que el Parlamento no le vota permiso para sacar créditos. Pero siempre dice, bueno, no, pero ahora tenemos litio y vamos a... Pero cada vez se va corriendo más los plazos, mientras que Bolivia va dependiendo de eso, de extraer algunos minerales y no, en cambio, por ejemplo, un desarrollo agrícola sustentable en muchas áreas. Hoy se están importando alimentos que históricamente producía Bolivia, que produce Bolivia, pero que es cada vez más insuficiente. Entonces, esto quería mencionar, que es una política totalmente subordinada a distintos imperialismos, a distintas empresas, y no una política en beneficio de la población, donde debería, por supuesto, discutirse en primer lugar con las comunidades de la región del litio, y ni hablar del oro y todo lo que eso significa también, donde queda poco y nada para Bolivia, como señaló María Loma. Sí, muy importante esto que dices, Miguel, ¿no? Y bueno, hay varios debates alrededor de esto, pero en realidad no es la salida y no es la solución para el país, ¿no? Está claro ese saqueo constante que hemos ido sufriendo. Bueno, ahora el gobierno también está hablando del Mutum, ¿no? Y el hierro en Santa Cruz. Y bueno, eso es un proyecto de hace décadas, ¿no? Desde, bueno, creo que ya son 50 años que creo que se empezó a hablar del Mutum y las promesas del Mutum, ¿no? Bueno, dicen que ahora va a empezarse a explotar, pero bueno, en un contexto internacional que no es favorable para la producción tampoco de hierro, ¿no? Donde justamente incluso países vecinos están siendo inundados por el hierro chino, donde lo hacen de forma más económica, y bueno, Bolivia va a entrar a esa competencia en condiciones totalmente desfavorables, ¿no? Bueno, esa es la situación general del país en este tema de la minería, ¿no? Bien, como ya anunciamos al inicio, el otro punto que está programado para el día de hoy es sobre la lucha del magisterio urbano, que lo pondremos directamente en los espacios de Radio Rebelión, en las distintas redes que manejamos. Y bueno, esta con la invitación a que todos participemos en las movilizaciones del 1 de mayo del día de mañana, Cochabamba, en La Paz, en los distintos lugares, eh, con la perspectiva de independencia de los trabajadores, un 1 de mayo de lucha, pensando en Palestina y en la lucha del pueblo palestino por su liberación. Bueno, concluimos este programa de Radio Rebelión de este 30 de abril, en vísperas del 1 de mayo del 2024. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos. Y muy buenas noches a todos y ya nos encontraremos en unos días más con su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de